Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana. Hasta esta aula, la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, han llegado personas para preguntarnos, para platicar acerca del origen de esta pintura. Sí, la que se encuentra actualmente en la Basílica de Guadalupe. Al ser esta nuestra aula y nuestra educación pública, gratuita, pero sobre todo científica, nosotros descartamos por completo la idea de que esta imagen tenga algún origen divino, sobrenatural o milagroso, pues porque al ser nuestra educación científica nosotros sabemos que en este universo solamente hay 4 fuerzas: la electromagnética, la gravedad, la fuerte y la débil, y que todo esto que conocemos, la realidad del universo, es resultado de la interacción de esas 4 fuerzas. También sabemos que la materia no se crea ni se destruye y que solo se va transformando. Entonces nosotros descartamos por completo esa idea. Esta pintura pues, es una obra de arte y tuvo que haber sido realizada por manos humanas. Entonces, más bien, para nosotros surge esta pregunta: ¿quién pintó la imagen de la Virgen de Guadalupe? Y bueno, sobre eso les queremos platicar. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Bueno, pues para ir respondiendo un poco esta pregunta, pues tenemos que ir a los hechos en la historia de México. Entonces, miren, resulta que un año antes de que nos invadieran los gringos para robarnos medio país, eso ocurrió en 1847, quien era entonces el arzobispo era Manuel Posada y Garduño. Entonces a él lo visita un personaje conocido en la época que se llama José Fernando Ramírez, y hablan precisamente sobre esto, el origen de la pintura pues guadalupana. Las palabras textuales del arzobispo al tocar este tema son estas: lo que hay de cierto acerca de este asunto se contiene en este pequeño expediente, pero no has de verlo tú ni otra persona alguna. Y entonces en ese momento él toma el expediente y lo manda a guardar pues, en el archivo reservado de la mitra. Entonces José Manuel Posada y Garduño muere en ese año, en 1846, el 30 de abril, y entonces queda la sede vacante. Va a haber un nuevo arzobispo, pero hasta 1850. Entonces, durante ese lapso, el arcediano de la catedral, que se llamaba José Braulio Sagaceta, él lo que hace es sustraer del archivo de la mitra este expediente y se lo lleva a su casa. Y ahí lo tiene durante pues, unos 20 años escondido, ahí guardado. Bueno, por otro lado, pues llega 1850 y llega un nuevo arzobispo, ¿no? Que resulta ser Lázaro de la Garza y Dávalos. Pues él está como arzobispo hasta 1862, que pues recuerden que es cuando los franceses nos invaden con su ejército y todo eso, la batalla del 5 de mayo aquí en Puebla y bueno, esas cosas. Y bueno, pero entonces él muere en el destierro en España, en Barcelona, allá en 1862. Entonces en 1863 pues ya se va a poner el nuevo arzobispo y resulta ser Antonio Labastida y Dávalos. Entonces este arzobispo pues está desde ese año y allá por 1867 él emprende un viaje a Roma porque pues de 1869 al 70 se va a llevar a cabo el primer concilio vaticano. Entonces pues él se va y quien queda gobernando aquí en México la mitra pues son 2 gobernadores. Entonces es justamente en ese periodo que el arzobispo no está aquí que el arcediano, que acuérdense que había sustraído el documento el archivo que había enseñado el otro arzobispo, lo que hace es que se lo da a un conocido suyo para que lo lea y pues para que le diga bien a bien de qué se trata. Este amigo suyo entonces lo que hace es informarle de la importancia y la seriedad, la gravedad del contenido de este archivo. Y entonces el arcediano lo que hace es entregar el archivo pues a los gobernadores de la mitra. Ya para 1871 pues ya el arzobispo de México ya está de vuelta y entonces para 1871 un grupo selecto de eruditos y de historiadores pues se enteran de que existe este archivo. Se le conoce como las informaciones de 1556. Entre este grupo de eruditos que se enteran del contenido está José María Icas Balseta.
que es un reconocido historiador. Entonces, pues pasan los años. Para 1881 él escribe una biografía acerca del primer arzobispo mexicano, Fray Juan de Zumárraga, pero lo que sorprende y pues causa así cierto escándalo en la época es que no menciona una sola palabra acerca de las apariciones guadalupanas, ni una, siendo que pues habla de Zumárraga, que se entiende que fue uno de los protagonistas de esta historia, ¿no? Y entonces para 1883 el arzobispo lo que hace es entregarle tal cual el manuscrito a Ixcas Balseta. Entonces él lo lee, lo estudia y le entrega una carta que pues va a ser su ruina, porque cuando el arzobispo promete que no va a dar a conocer el contenido de la carta, le dice que le pide su opinión como amigo, pero se lo ordena como prelado, le promete que no la va a dar a conocer, pero pues una vez que el arzobispo tiene la carta, la da a conocer a muchas personas, y entonces recibe muchos ataques Ixcas Balseta por el contenido de estas palabras, porque bueno, al leer este documento queda claro pues el origen de la pintura guadalupana. Entonces, bueno, ¿de qué trata este archivo que les narro toda su historia, todo esto que ocurrió? ¿Cuál es el contenido de este? Se conoce como las informaciones de 1556. Bueno, pues de lo que tratan estos archivos es de un pleito, digamos, que se traen a mediados del siglo XVI los franciscanos con el arzobispo de la época, que es Montúfar. Bueno, entonces ellos se traen un tremendo pleito. Montúfar en septiembre va a predicar a la capilla, a la iglesia que está allá ahí en el cerro, a un lado del cerro de Tepeyac. Predica a favor del culto que se está dando ahí. Entonces, días después, el 8 de septiembre de 1556, se lleva a cabo la fiesta del nacimiento de la Virgen María, y entonces se hace una fiesta muy grande y solemne allí en el principal convento de los franciscanos, en la capilla de San José de los Naturales. Y entonces el provincial de los franciscanos, que se llama Francisco Bustamante, lanza un ataque ahí en su sermón contra el arzobispo, pues porque los franciscanos están en contra del culto guadalupano y el arzobispo pues parece que lo está promoviendo. De hecho, amenaza Francisco Bustamante con que si vuelve a escuchar hablar de todo eso, de que hay un lugar milagroso, pues él va a dejar de predicar, y pide que se le den 100 o 200 azotes el que ande predicando eso de que hay milagros ahí. Pero bueno, para el caso de la pregunta esta, ahí está la respuesta, precisamente en este sermón del franciscano. Tomen en cuenta que no es poca cosa, porque cuando el franciscano da su sermón, pues ahí están frente a él nada más ni nada menos que el virrey y los altos funcionarios civiles y religiosos de la Nueva España. Entonces, pues sus palabras van a conmocionar ahí a la ciudad. Pero bueno, sus palabras textuales del franciscano, ahí en las informaciones de 1556, y que es la respuesta a esta pregunta, dice el franciscano: y venir ahora a decirle a los naturales, refiriéndose a los indígenas nahuas, que una imagen pintada ayer por un indio llamado Marcos hace milagros, es sembrar gran confusión y deshacer lo bueno que se ha sembrado. Entonces él está dando claramente la respuesta. Cuando dice una imagen pintada ayer, pues se refiere a hace poco, ¿no? Está hablando en septiembre de 1556, pues entonces piensen ustedes que la pintura guadalupana fue pintada en 1556, y su autor pues es un pintor conocido en la época. Es un pintor, un indígena náhuatl, pues cuyo nombre es Marcos Cipactli, y es tan bueno y tan reconocido en su arte que pues varios franciscanos ahí en sus crónicas, relatos, pues lo mencionan como un pintor junto con otros dos excelente. Hay obras todavía de Marcos Cipactli, por ejemplo, allá en el convento de Huejotzingo, aquí en el estado de Puebla, hay una Virgen, creo, de la Asunción, pues esa es una obra precisamente de Marcos Cipactli. Entonces, bueno, esa es la respuesta. ¿Quién pintó la imagen de la Virgen de Guadalupe? Esta que está en la Basílica de Guadalupe. Pues un alumno de la escuela de Fray Pedro de Gante, muy reconocido, muy respetado en la época, un indígena, náhuatl como nosotros, allá a mediados del siglo XVI fue cuando lo hizo, y cuyo nombre es Marcos Cipactli. Entonces, bueno, pues esa pregunta ya tiene respuesta. Marcos
Zipac, que pues es como se le conoce en aquella época, ya bautizado en el cristianismo, pero pues a final de cuentas un pintor náhuatl, y pues acuérdense que los artistas, los pintores en náhuatl se les conoce como tlacuilos. Y bueno, ya luego les platicamos qué fue lo que pintó este Marcos Zipac en su pintura guadalupana. Pues, ahí nos estamos. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac.